Doctor Remy Ferreira, ministro de Defensa, con nosotros en todo pulmón al comienzo de esta semana. Señor ministro, muy buenas noches. Primeras semanas en la cartera, ¿cómo se siente? Bien, como siempre. Siempre somos optimistas en lo que hacemos y tenemos una premisa, ¿no? Hacer las cosas seriamente, sin aspavientos, sin mucho show. Tratar de ser objetivo, ¿no? Uno a veces se equivoca, pero debe admitir sus errores, pero cuando cree uno que está en lo correcto, debe ser firme en ello. Los primeros temas que le tocaron, duros. Bueno, el tema de Cardona, el tema del armamento militar, el tema de la situación de los conscriptos en la frontera, que es complicado. Hay algunos que hemos tenido que evacuarlos en condiciones críticas de algunas enfermedades, picados por insectos en la zona de la Amazonía, que genera críticas obviamente y tenemos que asumirlo y superarlo, porque no se puede tapar el sol con un dedo, existe esos problemas. ¿El Papa? Ese es el otro, pero es un tema grato, creo yo, porque no es un problema, es un desafío, es Bolivia, es el mundo. Tener al Santo Padre acá por segunda oportunidad en nuestra historia es realmente algo que yo creo que tiene motivado a mucha gente, ¿no? Va a ser extraordinaria la visita, pero además de un Papa como el que tenemos, que rompe todos los esquemas, un hombre de humildad, un hombre que no quiere papamóvil cubierto, que quiere espacio para saludar a la gente, charlar con la gente, es extraordinario, y que rompe todo protocolo, como decía su guardia, ¿no? El Papa necesita seguridad, pero él no quiere seguridad, ¿no? Pero va a tener seguridad. Me imagino lo difícil que es, ¿eh? El pueblo boliviano lindo en todos los aspectos, pero nunca falta un loco, habrá que pensar en ese loco. Nunca falta un loco. Ministro, Cardona es el hombre más comentado por sus declaraciones en las últimas semanas. En estos últimos días, ¿qué ha analizado usted sobre estas denuncias que ha lanzado en torno a las armas utilizadas supuestamente para ser mostradas en el estante de Cotas como parte del caso de terrorismo? Bueno, mañana vamos a dar una conferencia de prensa a las 10:30 en el Ministerio, con documentación que hemos ido recopilando ahora que ha bajado las aguas, que el sensacionalismo, ¿no? Que la prensa amarilla ha impreso a este caso ingrato. Es bueno con documentos hablar, ¿no? Es bueno. Y hay tanto para demostrar con documentos que realmente uno queda alarmado de la poca seriedad con que algún, entre comillas, periodismo investigativo ha asumido este tema. Decir que el coronel que sabía mucho son realmente cosas sin ningún tipo de fundamento. Y le voy a dar algunos ejemplos. El lunes dijo que él era custodio de las armas que estaban en la 8ª división. 2 días después, y eso está documentado, dice que él estaba en Robré, pero que vino y que ahí le comentaron que las armas secuestradas o depositadas por otros casos estaban en el Furrielato, que le consultaron qué hacer. Y luego dice, le sorprende ver por televisión luego que el 16 de abril se presentan esas armas como que estuvieran en el stand de Cota. Pero luego, un día después, dice que él vio cómo las armas se las llevaba Gabriela Montaño, se las llevaba Juan Ramón Quintana y Raúl García Linera. ¿Cuál de las 3 versiones le creemos a este hombre? Pero además es tan ridículo pensar que un ministro, ¿no? Como Juan Ramón Quintana o Gabriela Montaño, una importante dirigente en ese momento del movimiento al socialismo, va a estar metido, ¿no? Cargando armas en una ambulancia. O sea, no tiene ni pies ni cabeza. Y está documentalmente en el famoso informe ultra secreto, que ultra secreto no tiene nada porque no es un informe ultra secreto, eso es algo que se ha inventado. En realidad es la respuesta a 7 preguntas que le hace el alto mando del ejército, que ante sus publicaciones en el Facebook y ante su inconducta en algunos juicios que sin tener poder seguía contra el Club Hípico, manifiesta en el tema marítimo, ¿no? En varios otros temas, y él responde un mamotreto de unas 30 páginas y entrega 2 copias, una al comando de la 8ª, primero al general Vegaso del ejército, que donde no dice el rótulo ultra secreto. 2 días después, y le hace poner el sello, ya le pone el ultra secreto. O sea, el informe ultra secreto que termina siendo al final. Para que haya un informe ultra secreto tiene que ser decidido de acuerdo al protocolo militar por el alto mando. No lo decide uno, él le pone, eso ultra secreto no tiene nada. Pero es chistoso lo que dice ese informe, ¿no? Dice que le preocupaba lo de las armas, que habría que saber qué se hicieron, y no menciona ni a Quintana, ni a Gabriela Montaño, ni a Raúl García. No a ver, ministro, ¿existió el informe ultrasecreto? No, pues, obviamente que no. No hay informe ultrasecreto. Pues yo le voy a dar una copia, si quiere, para que lo mire, el informe ultrasecreto. Él le pone ultrasecreto, de acuerdo a los procedimientos
¿Quién define? Sin ánimo de romperle la conferencia de mañana. No sé si puede mostrarme alguno de sus papeles, ministro. Está en el maletín que se llevaron ahí, pero si me lo prestan, se lo puedo, por favor. A ver, ¿hubo o no hubo informe ultrasecreto? No, pues. Un informe ultrasecreto es cuando, con esas características, la Fuerza Armada lo cataloga como secretos. No porque yo diga que escribo una nota, una respuesta, va a ser secreto. Lo que se le hace al señor Cardona, un cuestionario de 7 preguntas. ¿Quién le hace el cuestionario? El general Vegaso del Ejército. Ocurre que él, en su página de Facebook, anda diciendo que la demanda de Bolivia en La Haya no tiene sentido, que la forma es recuperar por la vía bélica, no hay otra, textual, se lo voy a mostrar, y que por lo tanto los terrenos del Club Hípico Militar en Santa Cruz son de importancia estratégica, ¿no? Y él, bueno, lo bautiza así y le pone como ultrasecreto. Mira, este es el famoso informe ultrasecreto. A ver. ¿No? Este es el informe, se lo voy a mostrar, ¿no? El informe ultrasecreto. ¿Quién lo titula? ¿Quién le pone ese rótulo? ¿Podemos mostrarlo allá, por favor, ministro? Le agradezco mucho. Aquí está. Ese es el famoso informe. Allá, por favor, a este lado. Ese es el famoso informe. Ese es el informe ultrasecreto. Que de ultrasecreto no tiene nada. En realidad es un informe, una carta-respuesta, ¿no?, al general Luis Vegaso Ampuero, comandante general del Ejército de Bolivia. El general le manda un cuestionario de 7 preguntas. Le pregunta si es correcto que él sea empleado de otra institución y sea militar al mismo tiempo. Le pregunta por qué se refiere él en su página de Facebook al tema marítimo de forma tan desaprensiva. Le pregunta por qué él debate cuando los militares no tienen que debatir. Le pregunta cuál es la razón por la que cree que el tema del Club Hípico es un tema estratégico. Todo eso le pregunta. Y dentro de esa respuesta, el famoso tema de las armas, porque hay otra cosa, la prensa amarillista no dice nada de otras cosas que se dicen acá. A ver, veamos. Por ejemplo, acá él habla, pero con una alegría, con una... Fíjense, ¿no? Su informe del ultrasecretario. Miren, habla de que desde el Aeropuerto Internacional de Chimoré, que es un aeropuerto militar custodiado por la Fuerza Aérea Boliviana, se lleva cocaína, ¿no?, en aviones venezolanos. Sí. Y que desde ahí, además, en el Chapare, se está creando una Guardia Plurinacional Popular y que se va a cambiar la Constitución. Listo, ¿podemos hacer este ejercicio ya para mostrarlo a ese lado? Claro, yo se lo puedo dejar si quiere, pero fíjense la irresponsabilidad. ¿Y de dónde saca eso? 2 alumnos que sus parientes son del Chapare le han dicho eso, dice. Dice que ese proyecto de ley se encuentra listo para su aprobación. Y ese proyecto de ley plantea la creación de la Guardia Plurinacional Popular. Según mis alumnas y alumnas... Préstemelo, que yo lo agarro aquí, ministro, claro, y usted lo muestra, por favor, préstemelo. Ya. Pero fíjese, a este lado lo mostré. Es que no voy a poder leer, sino... Ah, sí. Mire, el informe ultrasecreto de su página 32, entre comillas ultrasecreto, según mis alumnos y alumnas, los aviones militares venezolanos C-130 que llevan el armamento militar para la Guardia Plurinacional retornan a Venezuela cargados de cocaína y a veces vehículos lujosos introducidos de contrabando, bla, 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 bla. De acuerdo, otro de mis alumnos chapareños me informó, dice, ¿no?, que no fue la aduana la que nacionalizó los vehículos, ¿no? Y luego sigue hablando y habla de un cartel de las estrellas, conformado por oficiales, generales, coroneles de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, según sus alumnas y alumnas, ¿no? Esta información fue proporcionada por mis alumnos y alumnos yapacaneños, no saben ni siquiera decir eso, y chapareños, ¿no? Y dice que en todo el Chapare existen rescatadores de cocaína. Pero fíjese este tipo de afirmaciones, ¿no? Dice que también me informaron mis alumnos que desde el Perú ingresa la cocaína vía aérea, terrestre, por el lado Titicaca. ¿Aérea o terrestre? ¿Cuál de las dos? Para ser acopiada y exportada hacia Venezuela. Y de allí hacia otros países como Rusia, Irán, Libia y otros estados. Para de estos países ser introducidos a Estados Unidos y México. Dame el favor. Van a llevar la cocaína hasta Irán, ¿no?, hasta Libia, para llevarla a Estados Unidos. Solo eso ya debe hacer dudar a alguien serio. Los alumnos de él son oficiales del ejército. Según él, no, son alumnos que son de esa zona, dice, ¿no? Este informe, ¿pero oficiales o no? ¿Ah? ¿Oficiales del ejército? Dice que hay 2 que son estudiantes de Derecho, pero que al mismo tiempo son sus alumnos. Pero son militares, pero policías, no militares. Luego dice que hay un campo de entrenamiento de la FARC en pleno Chapare, ¿no? Y que están siendo de alguna u otra forma utilizados por un político de nombre Juan Ramón de la Quintana. Mire usted la cantidad de sandeces que se dice ahí, ¿no? Pero en el tema que tanto que eso es lo que les importa, porque en realidad la prensa sensacionalista lo que quiere es ocultar el tema del caso de terrorismo, eso apunta, ¿no?
Saben que esto no es creíble, ¿no? No es creíble eso del tema de los aviones, de un aeropuerto militar tomado por el narcotráfico, haciéndonos ver como un narcoestado. Saben que eso no es creíble. Saben que no es creíble tampoco el hecho de que el Club Hípico sea un centro de entrenamiento para recuperar el mar. Como no fue creíble el hecho de que los caballos que se habrían comprado costaran 15 millones de dólares, que fue por lo que se lo castigó por primera vez, ¿no? Eso es terrible. Pero fíjense qué dice en ese, entre comillas, informe ultrasecreto sobre las armas. En marzo del año 2009, mi persona se encontraba destinado como asesor jurídico de la 5ª división en Roboré. Al mismo tiempo me encontraba en comisión en la ciudad de Santa Cruz atendiendo un proceso administrativo que se había iniciado por la ABT contra la unidad del ejército por quema sin autorización. Fue así, ¿no? Me presenté a la 8ª división y fue así que se me consultó qué se debería hacer con la cantidad de armamento que se encontraba en el Furrielato. Y describe, ¿no?, el armamento. Y dice luego que, según su criterio, que se debe remitir a los juzgados cuando sean requeridos para la disposición en los tribunales. Se debe remitir a los juzgados, pero existían algunos que ya tenían procesos concluidos y que el armamento militar o de calibre militar se había ordenado su confiscación a favor del ejército. Mire lo que dice más adelante. Grande fue mi sorpresa cuando en fecha 16 de abril del 2009, la mayoría del armamento que se encontraba en el Furrielato de la 8ª división del ejército en calidad de custodia de pruebas de procesos penales fueron presentados por el Ministerio de Gobierno como pruebas en el caso de terrorismo, que habían sido secuestrados por el stand de la cooperativa Cota. Y él concluye, por lo que es necesario se lleve a cabo una exhaustiva investigación por el Departamento II de Informaciones del Ejército, a objeto de determinar qué fue lo que pasó con este armamento. Eso es lo que dice el informe militar. En ningún momento, en este informe ultrasecreto, entre comillas, en ningún momento menciona ni a Gabriela Montaño, ni a Raúl García Linera, ni a Juan Ramón Quintana. Luego, el viernes pasado, dice que ellos se llevaron en una ambulancia de defensa civil. Bueno, ¿qué le creemos, lo que escribió acá o lo que dijo? Tampoco dice lo de la ambulancia en este informe secreto. No, no dice nada. No. Dice, habría que averiguar, dice. Y este es el famoso sobre el que se ha hecho tanto escarnio, ¿no? Sobre el que se le ha hecho tanto daño a nuestro país. Ahora, claro, pero aquí algo que se establece, que sí es cierto, ministro, es que él dice esas armas estuvieron en custodia y de repente aparecieron en el stand de Cotas. Eso es lo que dice es lo que él lo vio por televisión, ¿no? Son las mismas. Estamos hablando de armas, de 2 cañones antiaéreos, ¿no?, de 2 metralladoras antiaéreas y de la FAL. ¿Sabe cuántos FAL hay en Bolivia? 40.000 que se compraron en la época de David Pailla Arancibia. ¿Cuántas se han robado? ¿Cuántas se han perdido? ¿No? Y el 90% de las armas no eran FAL, eran otras que habían sido truchas, reconstruidas, que no tienen nada que ver, ¿no? Es decir, no tiene sentido, no tiene coherencia. Esas 4 armas que usted menciona, ministro. ¿Cuáles? Esas 2 FAL que me decía y 2 lanzadores de cohetes. No, son como 50 FAL las que se mencionan acá. Pero dígame usted, si usted quiere hacer un trabajo de conspiración, ¿cómo es la teoría de la gente que quiere cubrir de impunidad este caso? ¿Usted cree que van a sacarla a la 8ª división? Hay cámaras de seguridad, lo ha dicho el general Ágreda, está todo filmado, ¿no? Hace más de 10 años que eso tiene control, es decir, no es el Far West que aquí hace cualquiera lo que se hace, no es así. Pero aquí hay 3 versiones. El periódico La Razón con mucha claridad dijo, ¿no? Primero él dijo que era custodio, luego dijo que las vio por televisión, luego dijo que se las llevó Juan Ramón Quintana, Gabriela Montaño y Raúl Linera. Bueno, ¿cuál de esas 3 versiones es la que vale, ¿no? Y en su informe, entre comillas, ultrasecreto, no menciona ninguno de ellos. No dice quién se la llevó, dice que habría que investigar. Es decir, ministro, no puede. Esas armas que se encontraron en el stand de Cotas al final, ¿de dónde las habrán sacado, no? Bueno, eso es a lo que yo no sé, pues, ¿no? Eso yo no le puedo. Lo que yo le puedo garantizar que me he munido de información, he preguntado, he hablado con el general Ágreda, he hablado con su jefe de Estado Mayor, he hablado con el señor de logística, y ellos se ríen cuando le dicen eso, ¿no? Decir, bueno, es que el ejército no es también una cosa en la que se pueden meter y sacar. Hay una organización, hay una estructura, y no por afirmaciones antojadizas uno puede dejar de creer que hay una organización que funciona, ¿no? Yo creo que ya es un exceso. Pero hay cosas que llaman la atención, que a mí me gustaría también compartirlas. Adelante, bien. Por ejemplo, este es el escrito que se presentó ante el juzgado 14º de partido en lo civil y comercial de la capital. En realidad, por esto, esta es la causa por la que se lo destituye. Y aquí están los 2 fallos, ¿no? No es por las armas ni las amenazas, eso es mentira, ¿no? Aquí están los fallos, ¿no? Hay 15 militares, oficiales de alta graduación, varios generales entre ellos que han sido parte de este tribunal. Gente seria que no va a estar jugando.
Fíjese que en este documento, con absoluta claridad, y esto es lo que se le cuestiona a él, miren lo que dice textualmente, ¿no? Y esto es algo que tenemos el original, ¿no? Este ladito, por favor, así lo mostramos. Esto es, él presenta una acción preparatoria de demanda ante el juzgado en lo civil por el tema de los terrenos del club hípico. Claro. Y fíjense lo que dice, ¿no? Desde el 20 de octubre, y quiero que lo lea para que vea que no estoy mintiendo. Acá. Usted muéstralo ahí, yo lo leo en la pantalla, ministro, por favor. Para que la gente... Desde el 20 de tenga lectura. octubre de 1904, cuando se firma el Tratado de Paz, Amistad y Límite entre Bolivia y Chile, por el cual nuestro país pierde el departamento del litoral, histórica y políticamente nuestro Estado se ha trazado como objetivo político recuperar el departamento del litoral y retornar a las costas del Pacífico. Objetivo el que por la vía diplomática, escuche esto, objetivo el que por vía diplomática y menos por la vía de la demanda ante la Corte Penal Internacional de la Haya es inviable, puesto que tanto la hábil diplomacia chilena no ha dado viso de conciliación, como también el Tribunal de la Haya, desde el derecho internacional pública, bla, 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 bla. Pero fíjense lo que dice, más allá. Por lo que la recuperación de la condición marítima de Bolivia por la vía pacífica es inviable, quedando únicamente para Bolivia la opción por la vía bélica. Y es ahí donde el predio de la Escuela Militar de Caballería del Ejército, por su ubicación en el centro de esta ciudad de Santa Cruz, extensión 2 hectáreas, se convierte en centro militar altamente estratégico para la concentración tanto de tropas como de armamento, equipamiento, vitualla, etcétera, etcétera. Bueno, aquí hay 3 cosas. Primero, echa por tierra todo el enorme esfuerzo diplomático de Bolivia de tratar de conseguir una salida soberana al mar por la vía, no diplomática, por la vía judicial. Este señor dice que es doctor y un alumno de primer año sabe que no es tribunal penal, él dice acá, no se puede presentar ante el Tribunal Penal de la Haya, no es así, es Tribunal Internacional de Derecho Público de la Haya del Sistema de las Naciones Unidas, Tribunal Penal, y lo menciona varias veces, un alumno de primer año sabe qué es eso. Y este señor tiene título de doctor, lo que hace es poner en duda esos doctorados por internet, ¿no? Pero fíjese, además dice la vía diplomática no es viable y es la vía bélica. ¿Esto es o no una contradicción total a una política de Estado? ¿Y esto cómo? A ver. Y fíjese, lo hace sin poder y luego ratifica. ¿Este documento qué es? ¿Me aclara, por favor, ministro? Este es un documento en el juicio que ya sin tener él la condición, él ya no era asesor jurídico de la octava división, uno de los 14 que tenía, ya no era. Era director de Cosmil y lo presentó uno de enero y el segundo en febrero, sin tener ya competencia, ¿no? Sin tener competencia. ¿Dónde lo presenta? Eso lo presenta ante el juzgado 14 de la capital de Santa Cruz. Y es por esto, por lo que se hace el sumario, se lo procesa, se le manda las 7 preguntas a las que no responde, y él dice, porque esto, lo que está aquí lo dice en su página de Facebook. ¿Esto manda una vía ordinaria él? Eso quiero entender. No, pero es que él asume la representación de la octava división en la lucha por tener los terrenos del club hípico en Santa Cruz. Ya, ajá. Pero ese es secundario. El tema es las afirmaciones, que son las mismas afirmaciones que se plantean en su página de Facebook. Él, en el cuestionario, las 7 preguntas las niega, pero que están aquí comprobadas. O sea, hablando de caballos, se pasa a otra cosa, me está diciendo. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa con los caballos, ministro, al final? Es decir, bueno, costaban 3 millones de bolivianos y él afirmó, y esa fue la primera suspensión que tuvo. En realidad no fue suspensión, se lo pasó a la letra D con 6 meses, es decir, pierde 6 meses de antigüedad, que fue la primera suspensión que tuvo, 6 meses, por decir en un escrito que esos caballos que le comunica a la presidenta del hípico valen 15 millones de dólares y que los compró el presidente. Imagínense eso. El daño a la imagen del ejército, del Estado, la poca seriedad. Y obviamente se lo sanciona, pues no se puede hablar tan alegremente, tan mentiroso. A ver, lo que él explicó... Pero este señor es un mentiroso constitucionario. Perdón, ministro, lo que él explicó en el tema de los caballos es que había sugerido de que cuando se compren los caballos en este monto, debía aprovecharse el momento para construir un terreno que les dé condiciones a esos caballos y que por eso había sugerido que se infle el precio a 15 millones de bolivianos. No creo yo. No. Lo que pasa es que se manda una carta a los personeros del club hípico que ocupaban, a mi criterio ilegalmente, terrenos que son de las Fuerzas Armadas. Y les manda una nota diciéndoles que deben salirse ahí porque se han comprado caballos por valor de 15 millones de dólares. Ajá. Y que tienen que retirarse. Ha comprado el presidente, le dice. Primero que los caballos no cuestan 15 millones de dólares, cuestan en total 3 millones, como está documentado. Y segundo que no los compra el presidente, lo compra el ejército. Pero eso, claro, la presidenta del club hípico
la arquitecta, no recuerdo el apellido, lo difundió por todos lados. Y fuimos como Fuerza Armada de hazme-reír, ¿no? 15 millones de dólares. Y se demuestra que son 3 millones. Ya, pero el daño estaba hecho, ¿no? Por un acto irresponsable que cuesta un primer proceso disciplinario. De los muchos que tiene en su historial. Al final los caballos se compraron por 3 millones. 3 millones 150.000 bolivianos. Los 15 nunca se pagaron. No, pues 15 millones de dólares solo existían en la cabeza de este señor, ¿no? Y tampoco lo compró el presidente, era parte de la compra que hizo el ejército para sus unidades de equitación, ¿no? Porque, y en eso sí tenía razón, la idea es que se haga ahí, porque es un centro apropiado para ello. Bien, esa es la primera suspensión. La segunda es por el tema marítimo, en realidad, ¿no? En ningún momento se ha planteado el tema de las armas, porque, fíjese, entre comillas, su informe ultrasecreto no acusa a nadie. Entonces él dice que por el informe ultrasecreto, entre comillas, lo votaron. ¿Dónde acusa a nadie? No, ya después es que acusa. Pero hay que hacer otra cosa, hay que hacer notar otra cosa. En la información que él plantea cuando lo suspenden, fíjense lo que dice, y está también acá. Y él pide que se deje sin efecto su suspensión, que la suspensión por sus declaraciones en el tema marítimo. Él dice, solicito que se revoque la resolución de sanción disciplinaria con destino a la letra B y en su lugar se dicte una resolución otorgándoseme un merecido reconocimiento, una distinción destinándoseme como agregado militar o agregado de defensa ante la Embajada de Bolivia en el Reino de España. Fíjese la fecha de esto y su firma, 19 de marzo. Él ya quería irse de agregado hace un mes a España, ¿no? Él se escapó, se fue porque le dio la gana el 19 de abril. El 19 de marzo, o sea, él dice ya quería hacerme. Ahí está, no le estoy mintiendo. Que se me revoque la resolución de sanción disciplinaria. Y se me nombre. ¿Por qué caso era? Ese fue por el primero. Por el tema de los 15 millones. Por los 15 millones de que supuestos 15 millones. Y en su lugar, una vez que se me levante, se lo nombre agregado en España. Se me nombre agregado militar o agregado de defensa ante la Embajada de Bolivia en el Reino de España. Está ese original, tenemos los originales si hay alguna duda. Este documento es copia fiel del original. Lo hemos solicitado como corresponde mediante un requerimiento fiscal. Perdón, mucho la firma simplemente. Perdón, pero aquí es otra prueba de la mentira. ¿Ya? Esta es otra prueba de la mentira. En fecha 10 de marzo del año 2014, antes de esto incluso, se dirige al vicerrector de la universidad solicitando que se le dé licencia, ¿no?, para poder ir a tratarse en España en un mal cardíaco y hacerse una operación, ¿no? Fíjense, él solicita, ¿no?, licencia para ir a España. Dice que esa operación, ¿no?, autorizar mi viaje a España, ¿no?, España. Y fíjense la fecha, 10 de marzo, ¿no? Y dice además, denuncia que Jorge Pérez lo persigue. Y fíjense lo que dice acá. Yo en mis declaraciones nunca he dicho que está loco, he dicho que sufre ataques paranoicos, ¿no? Alguna prensa amarillista dice que yo he dicho que está loco. No, yo siempre he dicho lo mismo, porque conocía estos documentos. Fíjense lo que él dice textualmente. Dice que me persigue Jorge Pérez Valenzuela, situación que tanto a mi persona como a mi familia, toda nos ha llevado a una situación de invencible paranoia. Invencible paranoia. Él está confesando una situación que yo afirmé, ¿no? Yo no he dicho que está loco, creo que tiene ataques de paranoia. Préstamelo. Y fíjese, ya mucho antes que se vaya, él quiere irse a España, ¿no? Entonces lo del asilo, eso medio que no es creíble. Mirando aquí los antecedentes, tiene 34 llamadas de atención, ¿no? Pero fíjese lo que encontré. Ahorita le digo la fecha. 12 de mayo de 1998. Militar amenazado de muerte. Y miren qué militar el que el año 98 dice que estaba amenazado de muerte. Germán Rómulo Cardona Álvarez, militar, presentó denuncias ante la Policía Técnica Judicial contra José Lascano, acusándole de persecución y amenazas de muerte, ¿no? No me lo estoy inventando, copia fiel, ¿no?, microfilmado, está esto en los archivos, lo pueden ver, 12 de marzo del año 98. Este es el Deber. Pero fíjense, luego que dice todo eso, retractación pública, está aquí la fecha, 13 de enero del 98. Germán Rómulo Cardona Álvarez, manifiesto públicamente que equivocadamente denuncié ante la PTJ de persecución indebida y amenaza de muerte contra mi persona de parte del señor José Lascano. Bla, 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 bla. Es decir, se recalca que esto ha sido publicado el 14 de enero del 98, ¿no? Y esto, perdón, aquí hay un error, esta es la del fax, ¿no? El fax está mal, es el 98 que nos lo mandaron, pero la fecha es, perdón un ratito, acá está, de enero del 98, ¿no? El Deber, enero del 98, 12,
Y luego, un día después, la aclaración 13 de enero, ¿no? El fax, estaba fijándome la fecha del fax, ¿no? Es de la fecha del periódico. Quien lo dude, quien crea que es mentira, vaya a los archivos al deber, ¿no? 2 y 13 de enero del año 98. Ahora, ministro, él dice... Esto ya es una constante. Nosotros, cuando él fue entrevistado en este programa, nosotros le dijimos, ¿qué pruebas tiene para demostrar lo que usted dice? ¿Qué pruebas tiene? No sé, yo y él dijo, yo tengo en España, dijo, la relación de la serial de las armas que voy a mandárselas. Hasta ahora no lo mandó. Bueno. Pero, ¿y si hay eso, ministro? Ah, que las presente. Yo soy el primero en pedirle al ex coronel, porque ya no es coronel, ¿no? Creo que ayer vencía el plazo para, ya se lo ha declarado desertor, el que no tenía por qué irse. Se va quien está perseguido. Pide asilo quien está con una orden de apremio. No tiene ninguna orden de apremio. Tenía un proceso militar y hubo una aprehensión para llevarlo a que se notifique y punto, que hubo un amparo en que dijeron que no debían llevárselo cuando estaba enfermo, punto. No hay más, no hay ningún otro proceso. Tiene 7 procesos penales por amenaza, por falsificación, pero todos son de privados y ninguno de ellos amenaza seriamente siquiera que vaya a ser detenido, no tiene nada. Se ha ido porque ha querido, porque tiene algún problema en el corazón, ha visto, quería ser agregado en España, ha pedido permiso a la universidad, ¿no? Diciendo que se tiene que hacer operar y bueno, y se ha ido diciendo que se asila, ¿no? Yo creo que esto es parte de una política de seguir echando humo al tema, de seguir echando cortinas de humo al tema del terrorismo, ¿verdad? Se ha querido hacer creer que esto es una enorme conspiración del gobierno y de esa forma garantizar la impunidad. Yo he escrito un libro hace muchos años, lo he estudiado, es más, estoy trabajando en un libro para demostrar que algo que ya creo que debido a los errores de Marcelo Sosa y los corruptos que trabajaron luego se le ha venido empañando. Pero es indudable que esa gente vino, ¿no? Esa gente vino con armas. A mí me da rabia ahora escuchar solidaridad y alegría por esos 2 croatas que se han ido, húngaros, ¿no? Y no dicen nada de las fotos de ellos con sus armas, y que no eran FAL, eran otro tipo de armas, ¿no? Que por suerte no llegaron a utilizar. Tengo yo una teoría, creo que la policía los infiltró en su momento, ¿no? Y claro, les tendieron una trampa y los detuvieron, pero los trajeron, los financiaron, no por nada, ni apenas cayeron, 15 se quedaron afuera. Ministro, porque sabían su le invito a una tacita de café, vamos a la pausa y hablamos de la adquisición de armamento para Bolivia, ¿le parece? Claro, como usted quiera. Muy bien, a la pausa entonces, volvemos enseguida con más. Esta noche con nosotros. El doctor Remy Ferreira, ministro de Defensa, ya en la segunda parte de esta entrevista, hablando de la adquisición de armas de las cuales se ha hablado en los últimos días, ministro. Se vive una era de diplomacia donde todo se arregla conversando, negociando. ¿Usted está de acuerdo con esta teoría que se maneja? Totalmente de acuerdo. Además, estamos en la época del Estado plurinacional que nos pone como un Estado que solo recurre a las armas para defenderse. Ahora, he visto unas cifras por ahí que no son cifras que hemos dado. Yo he hecho lo que se necesitaría, no lo que vamos a comprar, porque nuestro presupuesto en términos generales es muy escaso. El gobierno del presidente Evo Morales tiene una característica priorizada lo social, ¿no? Mi agua, ¿no? Programas de salud del Juancito Pinto, inversión productiva. Todos los días usted va a ver una inauguración de una obra. Pero también es consciente, y lo ha dicho él, que no puede haber fuerzas armadas desarmadas. Pero ha dicho también que hay que priorizar. ¿Qué es lo único seguro en cuanto a adquisición? Que eso es un hecho porque está presupuestado. Es la radarización del país. Radares. Radarización. Eso es lo único que, Dios mediante, en el próximo mes en Francia se va a firmar ya el contrato. ¿Cuánto costarían los radares, ministro? 204 millones de dólares, ¿no? Pero ojo, son un sistema de radar civil-militar. ¿Para qué? Ocurre que de los aeropuertos que tiene el país, solamente tenemos el radar que funciona en Cochabamba, el único. Los otros son aproximación por sonido, no por vista. Es decir, ¿por qué cree usted que pese a que estamos en el corazón del continente, la gran mayoría de los vuelos internacionales, y usted sabe que cuando pasan en su espacio aéreo pagan una regalía, se dan la vuelta, ¿no? Nos desvían porque no somos seguros, porque no tenemos un sistema de radar, que es fundamental para la aeronavegación comercial. Ahora, por lo tanto, este proceso de radares en parte es militar, en parte es civil, para dar toda la seguridad aérea a la navegación local, que se ha incrementado, pero también para proteger nuestra soberanía aérea. Ocurre que por lo menos 30, 20 por año avionetas son encontradas con cocaína o en nuestro territorio o cerca del país. Y ahora, no tenemos, ministro, somos ciegos, no tenemos cómo captarlo. Pero esta cifra que usted dio, 20 aviones de caza y fusiles, ¿se va a comprar o no se va a comprar? No, es lo que necesitamos, ¿no? ¿Qué es lo que se necesitaría para tener una flotilla completa? Sería eso, pero no hay que priorizar.
Ahora, en lo que sí también, y eso habrá que ver si hay recursos, pero habría que hacerlo, desde el año 79 las Fuerzas Armadas no tienen una dotación masiva de fusiles, que es con lo que se entrenan los conscriptos, ¿no? Y que es finalmente el arma básica en cualquier actividad, ya sea reprimir contrabando, ya sea reprimir narcotráfico, ya sea para una agresión externa. Entonces, eso yo creo que amerita, ¿no? Amerita que se lo haga rápido, ¿no? Porque, ministro, primera cosa concreta, ¿se va a hacer o se haría o no se va a hacer? Lo seguro, lo que se va a hacer es la radarización, ¿no? Que es a lo que se ha definido, es una necesidad insoslayable. La seguridad del tráfico aéreo ya no puede seguir esperando, estamos perdiendo millones de dólares porque muchas líneas aéreas no pasan por el territorio boliviano, pues no es seguro. Nuestra propia población sufre riesgo cuando viaja. Le entiendo lo de los radares, ministro, pero en el caso de los 20 aviones de caza y fusiles, ¿no se va a hacer o se va a hacer? Vamos a priorizar, ¿no? Vamos a priorizar. Yo creo que antes que los cazas habría que pensar en fusiles. No es algo que pide a grito las Fuerzas Armadas porque seguimos con la adquisición del año 79. Mientras nuestros países vecinos, todos, sin excepción, tienen una inversión militar de lejos superior a la nuestra, nosotros seguimos ya con armas que están en proceso de obsolescencia. Una declaración que usted dio dice que se van a comprar. Usted me dice esta noche vamos a priorizar, ¿no? No, si usted lee el documento completo, no el título, ¿no? El título no siempre dice lo que está reflejado en la entrevista. Nosotros hemos dicho, se va a priorizar porque el pedido del presidente es priorizar. Y priorizar es que no se puede comprar todo lo que se quisiera. Hay que ver qué es lo más importante. Y lo que está priorizado ya, y eso no se tiene discusión, es la radarización del país. Okay. ¿Qué sentido? Por el tema del narcotráfico, el tema del contrabando, el tema de la defensa y el tema de la renovación civil. Ahora, en ese orden de prioridades, el tema de los fusiles cobra importancia, aunque se está trabajando en eso y cuando se lo tenga, como dice la entrevista, lo vamos a anotar. Y cuando se apruebe, pues las cifras no son secretas, las tenemos que decir con transparencia, con apertura. Ajá. Para armar las Fuerzas Armadas desarmadas, disuasión también se dijo. Así es. Bueno, el presidente ha hecho algo muy claro, no se puede tener una Fuerza Armada desarmada. Y esa es una situación a la que en poco tiempo vamos a quedar si no se renueva el parque de los fusiles, por ejemplo. Ahora, disuasión es para dar miedo, ¿no? No, es advertir. Por lo menos, cuidado, mira. ¿Cuál es la mejor forma? Estoy armado, no entres. No, ¿cuál es la mejor forma de evitar la guerra? Mostrar, por lo menos, consistencia, ¿no? Que usted pueda demostrar que puede, ante una agresión, resistir. Porque lo otro es una tentación al abuso, a la prepotencia. Y es algo que ojalá no ocurra, estamos en un nuevo momento, pero la historia es así. Nadie pensaba el año 32 que iba, lamentablemente, como ocurrió, darse una guerra y se dio. Ahí me voy al otro lado, ministro. ¿Con algunos fusiles y 20 aviones podremos siquiera disuadir? No con algunos fusiles, nosotros hemos dado una cifra, ¿no? ¿Cuántos fusiles? Hemos plantado 40.000 para renovar el parque, claro. Pero no solamente la amenaza externa. Aquellos que tanto condenan el rearme, ¿no? Dicen que el narcotráfico. ¿Usted sabe cómo andan armados los narcotraficantes, ¿no? Pregúntale a la policía o a la Fuerza Armada qué armas tienen. Tienen hasta bazooka, tienen cohetes para derribar aviones. No va a ir usted con un Mauser, con un FAL que ya no está en condiciones de operar a reprimir a los narcotraficantes o a los contrabandistas, ¿no? Es decir, son bandas, mafias importantes. Entonces hay que ser coherente cuando se es opositor, ¿no? No criticar por criticar como hace algunos, sino ver también las necesidades reales. ¿Cuántos fusiles dijo, ministro? 40.000 es lo mínimo, ¿no? 40.000, que se van a comprar. Si tiene entre 20 a 25.000 conscriptos por año, ¿no? En el servicio útil de entrenamiento por lo menos necesita 30 y 10 para la reserva. Ministro, no es que se van a comprar, deberían comprarse, ojalá hayan recursos para priorizarlos. Yo creo que es una necesidad para mantener la capacidad operativa de la Fuerza Armada, que repito, no es solamente para disuadir a posibilidades externas de amenaza, sino para el narcotráfico, para el contrabando, para el tráfico y afectación de nuestros recursos naturales. Finalmente, ¿quién pone la cara en eso? Es la Fuerza Armada, ¿no? La policía está más en el tema del delito, ¿no? De los temas del orden interno, pero ¿quién protege los recursos naturales? ¿Quién protege las empresas estratégicas? ¿Quién lucha contra el contrabando efectivamente? ¿Quién trabaja activamente con el narcotráfico? También, y principalmente la Fuerza Armada. Ministro, en algún momento, ¿se acuerda del caso misiles chinos? Sí, me acuerdo, claro. Está en proceso eso. En el panorama internacional, eso les cayó pero redondo a algunos países que venden material bélico. Y van a tener cuidado con Bolivia, porque dicen, cuidado, Bolivia, no sé en cuánto confiable es, porque le vendemos nuestra tecnología y se la dan a otro país, por ejemplo. ¿No le va a costar a Bolivia comprar material bélico? No, seguro que no. Hay muchas ofertas, hay países amigos que sinceramente nos quieren apoyar. Yo no voy a dar nombres para evitar susceptibilidad, pero hay
buena tecnología en manos de países que tienen una visión no comercial de eso, sino que es parte de su actividad. Y Bolivia tiene credibilidad, ¿no? Si no tuviera credibilidad no hubiera tanta oferta. Nosotros la recibimos con mucha cautela. Bolivia, ¿cuántas ofertas recibe de Meteor Bélico? Miren, lo que yo estoy en este mes nos han llegado por diferentes vías, ¿no? Brochure, catálogo, de adjuntos militares, embajadas, ¿no? Ofertas de armamento. Ante el anuncio del presidente en el acto del Colegio Militar, cuando él habló de que había que potenciar, modernizar nuestro armamento, han llegado al Ministerio un montón de correspondencia con catálogos, ¿no? ¿Para venderle qué? De todo, desde lanchas hasta helicópteros, de todo, armamento de todo tipo. Eso que es la mejor muestra que somos confiables, ¿no? Y este gobierno, pese a que todavía tenemos una gran deficiencia en materia de armamento, debe ser uno de los que más ha invertido en modernización de las Fuerzas Armadas. Y eso se lo ve especialmente a la Fuerza Aérea, que creo es donde mayor inversión hay. Y que para tranquilidad a la gente que es antibelicista, debe saber que la inmensa mayoría de los vuelos que hacen nuestras naves para el socorro, para el transporte, para el apoyo de la población civil. Ministro, usted que está manejando el panorama de estas amenazas dentro del país, narcotráfico, delincuencia, ¿externamente hay amenazas? Yo no creo, la verdad no creo que sean inminentes, sí, pero siempre hay, no puede usted pensar que no hay situaciones que se dan, que se desbordan, y si no hubieran pues Fuerzas Armadas, ¿no? Europa, que es pacifista, entre comillas, tienen todos sus países una Fuerza Armada. América Latina, excepto Costa Rica, todos tienen Fuerzas Armadas y todos invierten. Seríamos un caso atípico, el único, ¿no? Excepto Costa Rica, en América, que descuidara a su Fuerza Armada. Y eso no puede ser. Bolivia tiene mucha riqueza, tiene mucho que defender. Hoy tiene una soberanía, somos soberanos, hoy tenemos patria y tenemos que defenderla en todo sentido, político, ideológico, lleva al caso militar. ¿No ve usted un contrasentido en que nuestra Constitución diga que somos pacifistas, pero que estamos comprando armas? No. Alemania, Japón, que son países que en su Constitución, al igual que nosotros, tienen declaraciones de que su actividad militar es solamente defensiva, tienen un equipo militar, armamento, fuerzas bien equipadas, ¿no? De ninguna forma. Lo que pasa es que nosotros tenemos una limitación constitucional, no podemos usar las armas para agredir a nadie, pero sí para defendernos. Pero defenderse implica también tener armas. Gracias, ministro, le agradezco por llegar aquí, darnos estos 2 bloques de entrevista con información sumamente interesante. Me quedo con esto, hablando del armamento. ¿Se compraría? Se priorizará, mejor. Se priorizará lo que sea realmente importante. Sigo con la dicotomía. ¿Se hará? ¿No se hará? Hay cosas que se van a hacer. La radarización es un hecho. Ok, radares sí. Y debemos estar contentos los bolivianos porque vamos a poder volar seguro, vamos a tener menos narcotráfico y vamos a tener soberanía en nuestro espacio aéreo total. ¿Fusiles? Hoy no la tenemos. Sería necesario, ojalá se pudiera. ¿Aviones de caza? Lo hallo más difícil porque se ha invertido mucho en la Fuerza Aérea, pero si quisiéramos tener la capacidad operativa mayor, sería necesaria más inversión. Pero lo hallo difícil por el tema de que hay muchos proyectos en la Agenda 2025 que requieren muchos recursos y el gobierno pues no se olvida de que lo social, la educación, la salud, la integración, la industria, la producción, la industrialización de los recursos naturales tienen un lugar muy importante en nuestra agenda. Ministro, muchísimas gracias. Le agradezco por haber estado con nosotros. Le deseo una buena noche, descansar. Gracias. Mañana hay conferencia de prensa, 9:30. 10:30. 10:30 de la mañana. Sí, esperar estos documentos y será este caso que ojalá pudiera retornar para aclararlo a este señor. Vamos a la pausa, amigos. La última en todo pulmón, volvemos enseguida.